Mi nombre es Araceli Villalba, soy cirujano pediatra del Hospital de Emergencias Pediátricas. Hoy vamos a conversar acerca de ergonomía en cirugía laparoscópica. Eh, para poder introducir en el tema, vamos a conversar de lo que es la ergonomía. Son las capacidades y los límites físicos y mentales del trabajador, en este caso el trabajador de salud, el cirujano, cuando interactúa con las herramientas y el equipo de trabajo o los métodos de trabajo, tarea y entorno del trabajo. En este caso, nuestro equipo de laparoscopía, la torre y el entorno. Es muy importante en la fabricación y diseño del equipo, ya que se trata de un espacio reducido y limita la libertad de movimientos, y entonces es ofrecer al cirujano un entorno fisiológico y organizado, tomando en cuenta el tiempo que el profesional permanece en una postura para evitar lesiones musculoesqueléticas y fatiga. Debido a que nuestro trabajo es con neonatos, entonces necesitamos un ambiente adecuado para poder manejarnos. ¿Por qué es importante la ergonomía? Bueno, es importante porque tiene repercusiones en el cirujano, como el síndrome del túnel carpiano, la fatiga visual por el tiempo operatorio, la espondilosis cervical por una cámara y una óptica mal colocadas, neuropatías por el agarre de las pinzas, dolor lumbar por la postura y la parestesia, que también viene siendo la mala postura al agarrar las pinzas. La complejidad tecnológica y el equipamiento pobremente adaptado incrementa la fatiga y el desconfort durante la cirugía, porque si nosotros estamos operando un neonato con unas pinzas demasiado largas o los trócares que son demasiado largos e impiden nuestro trabajo, eso va a generar mayor estrés y mayor fatiga en nosotros. ¿Cuál es el efecto que tiene la cirugía laparoscópica en el cirujano? Pues al ser una nueva técnica, es aprender nuevamente lo que ya hemos aprendido en cirugía abierta. Entonces hay un incremento del tiempo y de la fatiga. Hasta que nosotros agarremos una curva de aprendizaje adecuada, el tiempo va a seguir siendo largo. Las posturas prolongadas estáticas, porque no es igual que una cirugía abierta donde es más dinámico, forzadas e incómodas a veces para el cirujano en algunas situaciones, como por ejemplo en el tórax. Desviación corporal de las posiciones neutrales, que crea desórdenes musculoesqueléticos. Síndrome de fatiga quirúrgica, más de 4 horas, hay ya confusión mental, ya nos sentimos irritados, reducción de nuestro juicio, de la habilidad y la destreza por el cansancio que sentimos. Hay fatiga visual, y no se conocen los efectos a largo plazo de todas estas actividades durante la cirugía. Entonces, tenemos que tener una preparación adecuada del quirófano. Lo ideal es tener 2 monitores para poder visualizar tanto el cirujano como el ayudante y el instrumentista. No tenerlo dificulta el trabajo del cirujano. ¿Qué ventajas e inconvenientes podemos encontrar en la cirugía laparoscópica en comparación a lo que nosotros conocíamos como un abordaje convencional? Pues bueno, las ventajas es que en el paciente va a generar menor dolor postoperatorio, reducción del trauma tisular y de las infecciones de las heridas operatorias, menor tiempo de hospitalización por la mejor y mayor recuperación, mejores resultados estéticos, acortamiento del periodo de convalecencia. Pero los inconvenientes son, para el cirujano, la visión en la pantalla bidimensional, la dificultad de la coordinación ojo y mano, la reducción de la libertad de los movimientos, mayor esfuerzo físico, sobre todo al inicio de nuestra curva de aprendizaje, diseño del instrumental que a veces es poco ergonómico. ¿Qué pasos debemos seguir para trabajar con una adecuada ergonomía? Pues lo primero es una postura corporal estática. El cirujano tiende a mantener una postura más vertical y tiene menor movilidad de la espalda. ¿Por qué? Porque está trabajando en un pequeño espacio y menor cambio en el reparto de pesos que lo que practica en procedimientos convencionales. La altura de la mesa es otro factor. En la cirugía convencional, la altura de la mesa coincide con la altura del codo del cirujano. En la laparoscopía,
el largo de los instrumentos genera que haya menor altura de la mesa para poder realizar una adecuada actividad. Entonces, se ha estudiado que una altura de 29 a 77 centímetros por encima del nivel del suelo es la altura adecuada de la mesa para poder operar. Entonces, comparando la cirugía convencional, tenemos la altura de los hombros, como pueden ver en la figura, respecto a la cirugía laparoscópica. La postura es más estática. En la laparoscopía está por debajo de los hombros y en la cirugía convencional el hombro tiende a subir. La ergonomía en la cirugía laparoscópica y su importancia en la formación quirúrgica. Es muy importante tener estos preceptos desde el inicio de la formación en cirugía laparoscópica, porque una mala postura y posiciones viciosas va a generar la disminución del aprendizaje en el alumno. Entonces, se ha estudiado que la posición del codo, por ejemplo, ideal para determinar la altura óptima de la mesa, con 4 mangos de instrumental diferente, con Porta, Maryland, Grasper, ¿no? Y en los resultados se ve que la altura de la mesa adecuada para poder manipular estos instrumentos es de 30 a 60 centímetros por encima del suelo. También se han analizado las alturas de la mesa en función al codo del cirujano y el resultado es entre 64 a 77 centímetros por encima del suelo. También otra cosa que influye en la ergonomía es el diseño de los agarres del instrumental. El diseño correcto del instrumental evita cargar un sobrepeso a los músculos y las articulaciones para mejorar el rendimiento y la eficacia. Entonces, cuando nosotros tenemos el instrumental, que antiguamente tenía la forma de una tijera, el cirujano al inicio tiende a introducir el total del largo del dedo, y eso produce parestesias en los dedos y también tensión en las articulaciones y los ligamentos. La posición del monitor es otra cosa que influye en la ergonomía. Debe ser invariable, evitando el cansancio del cuello y la espalda del cirujano, y generalmente es a la altura del ojo del cirujano. Cuando el monitor se encuentra por encima del ojo, genera un dolor cervical, y cuando se encuentra por debajo, un cansancio. El empleo de los pedales es algo que actualmente aún no se ha podido corregir. Para el uso de los pedales para controlar los sistemas de diatermia, como son el monopolar, en una encuesta realizada en cirugía, el 91% pierde el contacto con los pedales, porque no tiene la concentración y la precisión para poder realizar el movimiento mientras opera. El 75% pisaba el pedal incorrectamente y el 53% sentía incomodidad física. Las recomendaciones para una correcta postura corporal en la cirugía laparoscópica son que ningún segmento corporal se debe encontrar en posición forzada, porque esto genera cansancio. El monitor debe estar enfrente del cirujano y a la altura de los ojos o ligeramente inferior. De esta manera evita el giro, la flexión o la extensión excesiva de las vértebras cervicales. Se debe mantener un ángulo en la articulación del codo de 90 grados a 120 grados. Para esto, la altura de la mesa debe regularse en función a la estatura del cirujano, fijándose esa altura entre 29 y 77 centímetros por encima del suelo. Hay que evitar la hiperflexión y los giros innecesarios de la muñeca durante el manejo del instrumental. El instrumental debe manejarse con el máximo apoyo palmar. En el caso de mangos, se incorpora un anillo para el pulgar. Es importante no introducir demasiado el dedo en este mecanismo para evitar las dolencias tenares y compresivas. Los efectos de la cirugía laparoscópica en el cirujano. Cuando hay un incremento del tiempo en la cirugía, ocasiona la fatiga del cirujano. Estas posturas prolongadas, estáticas y forzadas ocasionan dolor,
tanto cervical, en el hombro y en las manos del cirujano. La desviación corporal de las posiciones neutrales ocasiona desórdenes musculoesqueléticos. El síndrome de fatiga quirúrgica, que ocurre con un tiempo quirúrgico mayor de 4 horas, ocasiona confusión mental, irritación, reducción del juicio, habilidad y destreza del cirujano, así como la fatiga visual. Las ventajas de la cirugía laparoscópica. Ya hemos conversado acerca de las ventajas respecto a la cirugía convencional. Agregaremos que existe una exploración completa de la cavidad, reducción de la agresividad quirúrgica, incisiones pequeñas con disminución de las adherencias, menor respuesta inmunológica a la agresión quirúrgica y la estética. Y la cirugía es más participativa al estar siendo visualizada por todo el personal. Las posiciones del paciente dependen del espacio quirúrgico que vamos a ocupar. Por ejemplo, si vamos a operar tórax, vamos a colocar al paciente en decúbito lateral sobre el lado sano y el lado enfermo es el que vamos a ocupar. Nosotros vamos a ubicar generalmente frente al paciente. En el caso de abdomen, el abdomen vamos a dividirlo en abdomen superior y abdomen inferior. En el abdomen superior vamos a elevar el hemiabdomen superior a nivel del hígado con un rodete para poder visualizar duodeno, estómago, hígado. En el caso de operar pelvis, vamos a elevar la pelvis para poder observar anexos, útero, ovarios. Recto también en el caso de operar malformación anorrectal. Es importante la triangulación en la cirugía laparoscópica. El órgano a operar es el vértice del triángulo equilátero que vamos a formar mentalmente. Y las manos derecha e izquierda son los ángulos del triángulo. Esto es la triangulación de la cirugía laparoscópica. Entonces, ubicaremos al paciente, la cámara, y en torno a la cámara ubicaremos la posición de nuestros trócares para poder hacer una adecuada cirugía, cómoda y sin molestias. Espacialmente, lo que tenemos que hacer son movimientos cortos y eficaces. Tenemos de por sí una cavidad pequeña, por lo tanto es muy importante este punto. Desplazamientos en bloque de ambas manos para no tener dificultades ni pérdida de la visión. Mantener las dos pinzas en el campo visual en todo momento para no cometer una iatrogenia. Mantener la triangulación adecuada en todo momento. Mantener las dos puntas lo más cercano posible. La bimanualidad es muy importante en la cirugía laparoscópica a diferencia de la cirugía convencional. En la cirugía endoscópica, muchas tareas requieren del trabajo coordinado de ambos instrumentos y el cirujano debe saber manejar la mano derecha como la mano izquierda. La habilidad ambidiestra es diferente que en la cirugía abierta. La mano no dominante no está desarrollada en los cirujanos, por lo tanto es muy importante la práctica para poder adquirir el dominio en esta mano. Este elemento de diferencia requiere de un adiestramiento pertinente. La colocación de los trócares también es fundamental en la cirugía laparoscópica. Introducir los puertos preferentemente con neumoperitoneo ya instaurado. En el caso de neonatos, nosotros lo que hacemos es la apertura de la cavidad y luego la insuflación de la misma. No existen diferencias estadísticas entre la Beres y la técnica de Jasón, pero sí en los neonatos. Es muy importante realizar la técnica de Jasón y no la de Beres. La elección del tipo de trócar se basa en la preferencia y en la experiencia del cirujano. Tenemos trócares transparentes, anillados, largos y cortos. Hasta ahora no existe un trócar superior. Tenemos que elegir de acuerdo a nuestra preferencia y a lo que estamos operando. ¿Cómo introducimos el trócar en la cavidad? La herida de la piel debe ser del tamaño adecuado. Una herida más corta que el diámetro del trócar genera mayor fuerza en nuestra mano y puede ocasionar un daño al introducir el trócar. La disección del tejido celular subcutáneo hasta la aponeurosis es importante para disfuncionar el tejido y el paso rápido del trócar.
La apertura directa o tracción de la aponeurosis es importante para hacer contracción hacia la fuerza empleada al introducir el mismo. La inserción del trocar lo más perpendicular posible a la pared para no generar diferentes planos de disección en piel, aponeurosis y peritoneo. Valorar la triangulación y la distancia. 60 grados entre ambos brazos y 30 grados respecto a la horizontal. ¿Cuáles son las consecuencias que generan una mala introducción del trocar? Pues limita los arcos de movimiento, sobre todo en el tórax. Un trocar mal introducido genera una mala cirugía. Muchas veces motivo de conversión. La resistencia de la pared al volver a introducir el trocar. Mayor lesión y dolor postoperatorio en el paciente por la fuerza que empleamos. Y mayor riesgo de sangrado en el paciente. Gracias.